iniciar. Hola, buenas noches a todos y todas. Genial que se vayan sumando. Si quieres, Meli, tú empieza de una vez como a ir facilitando la sesión de a poquitos, dándole espacio a los 30 asistentes que ya tenemos. Y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias básicamente por asistir a este cierre y a a esta ceremonia de premiación del concurso de cartas Nuestra Voz en la COP30. Primero agradecerles que estén aquí conectados y conectadas todos a esta sesión. Agradecerles también la participación. Pueden comentar también en el chat de qué parte se conectan, desde dónde nos están viendo y por supuesto de qué país se están conectando para compartir con nosotros. Y bueno, súper emocionados de tenerles acá y de cerrar este concurso que estuvimos, bueno, promocionando durante 3 meses y en el cual le pusimos también mucho corazón y donde pudimos llegar a muchos territorios, a muchos lugares de toda la región y donde nos sorprendimos también con la calidad de las cartas que recibimos este año. Y nos encanta verles acá y compartir con ustedes para cerrar, bueno, finalmente esta iniciativa. em, y bueno, invitarles a que se queden, a que escuchen los testimonios y bueno, también se queden a escuchar estas cartas, a las cartas ganadoras y bueno, compartan con nosotros en esta oportunidad y también agradecerles a todos por participar y seguirles invitando a que se sigan conectando con nuestras iniciativas en el Pulitzer Center, en Aguayo Lab y que, bueno, continúen vinculándose con nosotros y compartiendo todas estas experiencias. Y bueno, básicamente la sesión de hoy es para dar reconocimiento a esas personas que participaron en esta oportunidad en el concurso, también para reconocer a los ganadores y ganadoras. Y también conocer esas historias detrás que los inspiró a escribir estas cartas tan, bueno, tan poderosas y también a conectarse con las historias de este año y también cuáles son esas soluciones y propuestas que se plantean de cara a la COP30 que se va a celebrar en Belén, Brasil. Allí Jonathan nos va a dar unas palabras pronto bueno, digamos, sobre lo que se logró con el concurso este año y también de qué iba a conectarlo con la COP30 que se va a celebrar en nuestra región. Y bueno, desde ya agradecerles también por su presencia acá e invitarles a que sigamos conectados con lo que está pasando, con lo que va a pasar en la COP30 con todas las historias que estamos promocionando y publicando constantemente en el Pulitzer Center y bueno, a que sigan inspirándose para escribir estas cartas tan poderosas. Muchas gracias, Melanie. Qué bonito poder ver tantas personas conectadas, como ya nos va a contar también en detalle Meli. Estamos muy emocionados de cerrar este proceso que básicamente desde el inicio de año estuvimos organizando. Como saben, esta es una iniciativa que viene pues desde el Centro Pulitzer con la idea de poder conectar el periodismo investigativo de periodistas maravillosos, increíbles que hoy tenemos muchos de ellos aquí, a Francesca, Selene. Vamos a tener también pues invitados, invitadas especiales que nos muestran cómo el poder de las historias, el poder de la investigación rigurosa, del periodismo con criterio, del periodismo investigativo, pueden realmente generar cambios e impactos. Y es un ejercicio muy potente en el cual queremos acercar estas historias para que más allá de ser publicadas puedan llegar a comunidades, territorios, espacios y nuevas audiencias y jóvenes como cada uno y una de ustedes a través de talleres y a través de una campaña digital que nos permitió este año recibir cientos de cartas de toda Latinoamérica. Es que estamos muy emocionados y contentos porque detrás de este proceso hay un montón de articulaciones, gestiones, colaboraciones. Tenemos muchísimas personas detrás involucradas en no solo estar pendientes de, pues, de que las cartas se recepcionen, sino también los talleristas, una red de talleristas maravillosa que nos acompañó durante todo el año. Tenemos, por supuesto, a nuestros becarios y fellows y periodistas que hemos apoyado desde el Pulitzer Center, también muy involucrados en poder leer, en poder ser parte de este concurso. Y hoy es ese día en donde queremos premiar y reconocer con estos 6 premios, cada uno de $250 para implementar una acción ambiental, a estos jóvenes que fueron
valientes que pudieron alzar su voz, que pudieron escribir y poder documentar, inspirados en la historia del Pulsar Center, una realidad que no solo era la del periodista, la del reportaje, la de las historias, sino también la de sus territorios y la de sus propias comunidades, que fue en el fondo uno de los valores más importantes para seleccionar los ganadores que pudieran compartirnos esa relación de interdependencia que pudieron ver en el reportaje, en la historia, con sus territorios, con sus comunidades, con su familia, con sus, pues sí, con su entorno. Entonces, vamos ya ahora sí oficialmente a empezar nuestra sesión. Pero bueno, sin antes empezar también con una de nuestras primeras invitadas que queremos que nos comparta parte de la experiencia que fue este proceso de evaluar, de ser parte del jurado y los jurados que evaluaron las cartas. Para el proceso de jurados recibimos pues cientos de cartas, ya nos van a dar igual los detalles, Meli, de cuántas cartas llegaron, de qué países, de qué regiones, pero bueno, fue una etapa muy bonita y muy interesante porque tuvimos tres filtros en los cuales el primer filtro, nuestro equipo, pues Melian y yo y nuestra pues coequipera Camila Albuja, que también hace parte de Guayolab, revisamos en un primer filtro las cartas recibidas para luego organizar unos como pool de finalistas, semifinalistas que luego de poder evaluar que cumplieran con todos los criterios, que por ejemplo nos fueran escritas con inteligencia artificial o que realmente involucraran las características que habíamos pedido por cada una de las cartas, pudiéramos pasarle a una ronda de jurados finalistas, de las cuales hicieron parte Selene, Doménica y yo para poder evaluar las cartas finales. Así que Selene nos vas a contar un poco esa experiencia. Selene es una de nuestras becarias y una periodista mexicana que ha hecho trabajos periodísticos maravillosos, desde podcasts hasta historias poderosas que conectan la realidad ambiental con nuestra región. Y nos da mucho gusto, Selene, que nos hayas podido acompañar como jurada y queremos escuchar tus reflexiones de ser parte de este proceso. Claro. Hola, bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos, todes. Pues muchas felicidades a los ganadores y también a todos quienes participaron. La verdad fue un verdadero placer leer todas sus cartas. En tiempos tan complejos, dominados por la inmediatez y las malas noticias, pues a veces es fácil caer en la parálisis, ¿no? O a veces, peor aún, en el cinismo. Entonces, la saturación informativa, la desconfianza puede llevarnos como a una indiferencia o al miedo. Y sin embargo, bueno, yo siempre soy defensora de del poder de las historias como puente y como vehículo de reflexión, ¿no? Precisamente ahora es cuando resulta más importante reflexionar y transformar esa reflexión en acciones. Fue, como les comentaba, un verdadero gusto de leer las historias, las cartas y las historias particulares de cada uno de quienes escribían, que creo que esas son las que conectan más. Finalmente se notó mucho la conexión que muchos de ustedes tienen con su territorio, la importancia o la sensibilidad que tienen alrededor de estos temas y qué maravilla que pues haya sido a través de las historias pues que ha apoyado el Pulitzer. Em, pues en ese sentido sí fue difícil elegir, ¿no? Finalmente, al menos los criterios para mí, para elegir o evaluar las cartas, tenía que ver mucho eso, la conexión de la persona que escribió la carta con el territorio o con el tema. Hubo varias, por ejemplo, recuerdo mucho una de una chica que hablaba sobre las periferias a propósito de un reportaje que se hizo en Uruguay sobre me parece que el tiempo que tardan las personas en llegar a ciertos destinos y cómo el cambio de rutas en los autobuses tenía cierto impacto sobre cierta población y esta chica lo reflejaba un poco como en su experiencia, que ni siquiera era de ese país, sino digamos que esta experiencia la puedo trasladar a su contexto. Y de eso se trata las historias, ¿no? No precisamente necesitamos ser de ese mismo punto geográfico para saber que muchos de los asuntos pues nos conectan universalmente. Hay temas que nos conectan universalmente y bueno, tristemente ahora el avance pues sí, de varios desastres ambientales, la pérdida de glaciares, etcétera, pues es uno de aquellos otros temas que también nos conectan y qué mejor oportunidad ahora de no solamente quedarnos en esa parálisis, como les mencionaba al inicio, sino de poder también empezar a imaginar y proponer sí, tener unas propuestas, ¿no? Entonces eso también fue muy lindo de leer, ¿no? Leer cuáles eran sus ideas, pues podemos hacer esto, señora ministra,
¿por qué no creamos grupos participativos o comunitarios? Creo que esa es la finalidad también, ¿no? O sea, que no solamente se quede en texto la investigación que como periodistas hacemos, sino que también a partir de ahí podamos imaginar nuevas formas de cómo habitar nuestro territorio y también de cómo modificarlo. Entonces, bueno, pues muchas felicidades a todas, todos, todes. A los ganadores también, particularmente, bueno, sus cartas, como les contaba, lo que más me ha encantado es saber más de ustedes, ¿no? Saber, por ejemplo, pues que algunos tienen un rol mayor de activismo dentro de sus territorios, otros como, pues eso, ¿no? Como esto de movilidad, desigualdad, cambio climático, también se atraviesan sus historias y sus procesos de vida comunitaria. Pues bueno, muchas felicidades a todos. Muchas gracias, Selene. Qué maravilla tenerte a ti como jurado y pues qué bonito estas reflexiones que nos permiten seguir pensando en el futuro del periodismo y cómo conectamos con comunidades. Y obviamente como cualquier premiación o ceremonia virtual, también tenemos un preámbulo y ya vamos a ir obviamente pronto a las cartas ganadoras, pero bueno, también queremos escuchar la pues también experiencia muy poderosa y muy valiosa y maravillosa de una de nuestras talleristas, que de hecho es muy, muy, muy genial porque ella no solo es tallerista y nos ha acompañado ya en esta segunda, creo que tercera versión también de hacer talleres, sino también fue becaria, después una periodista boliviana con también una gran trayectoria muy importante haciendo periodismo ambiental en Bolivia, en la Amazonía y en territorios y realidades también muy, muy conectadas con lo que este concurso quiere promover. Así que no sé si Lisa, estás por ahí, Lisa Corti, yo te había visto, pero no sé si me perdió para que nos compartas toda esa experiencia de ser tallerista y cómo te fue con tus talleres y con invitar y inspirar a jóvenes a ser parte de este concurso con los talleres. Gracias, Lisa. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a Emiliani, Jonathan. Un gusto verlos. Igual, agradecer por la iniciativa, que sí es mi segundo año siendo tallerista y también soy becaria, soy periodista ambiental. Creo que fue un reto más grande este año, justamente por ese vínculo con el COP30 y ver cómo, o sea, notar también, yo me fui como un poco más preparada, sabía que la gente, a pesar de que mi taller fue con periodistas, eran estudiantes periodistas, quería ver como que qué tan informados estaban y fue bastante retador porque los mismos profesores me habían dicho, los periodistas de esta generación no leen, entonces por eso elegí periodistas. Periodistas no leen, no quieren leer mucho. Entonces, claro, eran reportajes profundos, de investigación, densos, que pues era un reto para ellos, pero también estaban emocionados por conocer un poco más del Pulitzer, cómo, qué es lo que se está haciendo con las cartas, ¿no? Y conocer un poco más de estos proyectos. Y en el taller lo que yo creí que era necesario era poder darle un poco de contexto del COP30 porque si no, pues no iban a saber qué era, ninguno sabían lo que era el COP30, ninguno sabía que Bolivia tenía Amazonía, entonces ya eso era como que un gran reto. El año pasado yo hice el reportaje en la Amazonía, el taller en la Amazonía boliviana, entonces obviamente los chicos sabían lo que era la Amazonía boliviana porque viven ahí. Y esta vez fue en la ciudad, en una zona que no es amazónica, pero que es afectada por estas mismas problemáticas. Entonces, una vez se informaron mucho más sobre qué es COP30, por qué, cuál es la relevancia, cuál es el vínculo con estos reportajes, se le dio también a entender por qué se tiene que escribir carta a los tomadores de decisiones, cómo pueden vincular un reportaje con su día a día, porque a veces como el reto también ellos dicen, bueno, esto está tan lejano o no sé cómo conecta conmigo, pero bueno, todo está interconectado. Me gustó mucho al terminar de leer, que fue, creo que el reto más grande era leer para la gente, tiene muchos problemas de atención, los chicos de ciudad. El año pasado eran chicos de campo que no tenían celulares, entonces era como que es totalmente diferente, estaban emocionados porque era primera vez que se hacía un taller en su comunidad y los de ahora tenían más déficit de atención. Pero ellos quedaron muy contentos con como un poco así como choqueados con la data, con la información que estaba dentro, con lo que pasa tan cerca y tan lejos. Justamente le había pasado unos reportajes sobre el contrabando de diésel en la Amazonía boliviana y otros reportajes más. Entonces,
Sí, yo creo que lo más interesante del tema de las cartas es que realmente se lleva esos reportajes a personas, a personajes que normalmente no llegarían al Pulitzer o que no llegarían a estos reportajes de investigación, porque estos reportajes que hacen no solo yo, sino todos los becarios son realmente eh, para un público que les interesa, y hacer este tipo de programas hace que se expanda, ¿no? Que vaya más allá del público. Entonces, yo creo que fue muy interesante, muy valioso para ellos también. Y una lección también para darse cuenta que es un reto, ¿no? Hacer a la gente leer. Qué maravilla, muchas gracias Lisa por toda esta experiencia y efectivamente este año el reto era doble. La COP30 es un tema fundamental para nuestra región y hay pues un momento histórico que se viene la próxima semana y ya con esto pues quiero cerrar para ahora sí darle el paso a Meli para que pueda presentar los premios, pero es una coyuntura muy relevante que pues en la Amazonía brasilera desde la próxima semana pues el mundo se va a convocar una vez más por 30ª vez a definir el futuro de la crisis climática y con una agenda pues que va a ser muy desafiante, pero en la cual, por supuesto, este tipo de espacios y de diálogos pues hacen parte de cómo como humanidad podemos trazar rutas para seguir entendiendo los desafíos más críticos de la humanidad y a pesar de que sintamos que estamos súper alejados y desconectados de esta realidad de las negociaciones climáticas, creo que este ejercicio de poder llevar los territorios a la Amazonía, por ejemplo, también boliviana, las historias, los reportajes, las reflexiones, pues es un primer paso para seguir alimentando esta idea de que unas comunidades y una sociedad informada, empoderada, inspirada, puede realmente generar acciones por ejemplo, la justicia climática. Así que, nada, la otra semana estaremos en muchas sesiones. Les voy a compartir ahorita la agenda que tendremos como Pulsar Center en la COP30. Es una agenda muy nutrida, muy cargada, en la cual justo en una de las sesiones queremos llevar algunas de las cartas y compartirlas, ojalá con la presencia de la COP30. Estamos en esos ajustes finales para poder hacer realidad esa sesión. Y pues va a ser también un espacio pues de seguir reflexionando sobre el papel de los jóvenes, sobre el papel del periodismo y el papel de la sociedad civil para realmente generar incidencia climática. Pero bueno, como lo que queremos es ya empezar recién materia y la idea es que en los próximos 30 minutos podamos ya premiar a estos 6 ganadores. Ahora sí, Meli, te doy totalmente paso para que puedas contarnos de una vez por todas cuáles fueron las cartas, quiénes son los países ganadores y me encanta ver ahí que están haciendo barra por Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú y que podamos ya conocer a estos jóvenes de dónde son y cuáles son sus cartas. Así que gracias, Mel. Sí, bueno, gracias a ustedes también por conectarse y ahora sí estamos listos como para conocer, bueno, finalmente quiénes son eh, los ganadores de este año eh, y también conocer esas cartas, ¿no? Para que también escuchar desde sus propios testimonios cómo se sintieron escribiéndolas y también conocer el contenido tan poderoso de esas cartas de cara a la COP30. Bueno, entonces primero quisiera compartirles eh, desde acá cómo fue la experiencia y contarles, bueno, que ya es el momento de celebrar. Nosotros llegamos a tener como bastante participación de muchísimos jóvenes gracias a que impulsamos 20 talleres en toda la región, en 8 países. Logramos conseguir recoger más de 500 cartas, teniendo 500 participantes en toda Latinoamérica. Y lo que siempre queremos celebrar y resaltar que son cientos de voces unidas por el futuro del clima, los bosques y océanos. Y bueno, principalmente nos emociona muchísimo saber que este año el foco de esas cartas estuvo muy dirigido a que los jóvenes escribieran a tomadores de decisión que van a participar en la COP30 o que tienen incidencia sobre los temas climáticos en sus propios países, territorios y comunidades. Y estuvo todo muy centrado en que ellos se conectaran con las historias que se han impulsado en el Pulitzer Center, pero que también supieran y se conectaran con sus propias historias personales, ¿no? Y los problemas que atraviesan sus comunidades y territorios, y que se inspiraran para escribirle a los tomadores de decisión que van a estar allá en la COP30 negociando. Y sobre todo, bueno, impulsando iniciativas en torno a la emergencia climática.
Entonces, bueno, para contarles un poco más del concurso, nosotros tuvimos seis categorías, bueno, perdón, tres categorías con seis ganadores este año y cada uno de esos ganadores se lleva digamos, de este premio $250, los cuales, bueno, van a ser invertidos en una acción ambiental. Y digamos, dividimos esas categorías en océanos, clima y trabajo y bosques. Entonces, cada uno de esos participantes se inspiraron en estas historias centradas en cada una de estas categorías. Y también tenemos un set de seis finalistas bueno, quedaron muy cerca de llevarse los premios principales, pero que también queremos reconocer publicando esas cartas y esas historias en la web del Pulitzer Center. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a los dos ganadores en la categoría de océanos. Y en primer lugar, bueno, quería mostrarles la historia que inspiró a esta carta ganadora y también contarles del perfil y leer un poco de la historia de quién se lleva este premio a la casa. Y bueno, la ganadora, una de las ganadoras en esta categoría fue Valeria Salazar, que se inspiró para escribir su carta en el reportaje Venezuela se quita la sardina de la boca para dársela sobre todo a Cuba. Les voy a contar un poco de Valeria. Valeria Salazar García tiene 20 años de edad, es estudiante de estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela, es proveniente de la costa venezolana y en este sentido ella tiene mucha conexión, muchísimo sentido de pertenencia, lo que, bueno, le inspiró a escribir esta carta y sobre todo a promover medidas en torno a la historia que se publicó en el Pulitzer Center. Y una de sus, digamos, algo que ella quiere resaltar es que dice que cada acción cotidiana busca preservar la vida marina y su belleza para las futuras generaciones. Entonces, bueno, Valeria, muchísimas felicidades. Queremos escuchar de ti esa carta. Quiero que también nos cuentes cómo te sentiste participando en el concurso y, bueno, compartas con nosotros digamos, ese testimonio y nos leas tu carta para que todos podamos escuchar tu historia. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Valeria Salazar, soy estudiante del cuarto semestre de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, hacer esta carta realmente fue un sub y baja de emociones. Era la primera vez en mi vida que hacía algo así. Inicialmente lo que sentí fue mucha impotencia y mucha frustración eh, al hacer esta carta, mucha impotencia al leer el reportaje por la problemática que se da, porque bueno, como ya había dicho la chica, yo soy de la costa venezolana, específicamente de Sucre, y bueno, en este reportaje hablan de que en Huaca, donde yo tengo familia, los pescadores se ven afectados. En un rato les leo la carta para que vean bien cómo es la problemática, pero sí, precisamente esta problemática me afectaba porque yo vengo de un lugar donde nos enseñan que se debe cuidar el mar y era demasiado frustrante también porque llegó un punto donde no encontraba como qué palabras poner para poder dar ese impacto que quise dar, ¿no? Ese mensaje que quise dar. Y bueno, quise alzar la voz por estas familias, por estos pescadores, porque no es una situación que nada más va a afectar a Sucre o a mi familia, sino que es algo que va a afectar a un país entero. Entonces, sí, realmente fueron demasiadas emociones encontradas, pero al final me pareció una muy bonita experiencia y no sé si está conectado, pero quisiera darle las gracias a mi profesor Maiger, que a todos nosotros nos encaminó y nos apoyó mucho y nos dio esta seguridad de que sí podíamos lograr hacer un cambio. Entonces, muchas gracias a ustedes también porque nos dan a nosotros los jóvenes una oportunidad de ser escuchados y de demostrar también que la población tiene como un poder de cambio.
Bueno, voy a leer la carta que hice, la tengo acá. Okay. ¿Ha escuchado alguna vez el lamento de una red vacía? No hace ruido, no arde como los bosques, pero duele igual, porque el silencio del mar también es una advertencia. Soy Valeria Salazar, tengo 20 años, estudiante de tercer semestre de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela y sobrina de pescadores artesanales del estado Sucre, Venezuela. Hoy les escribo desde el borde de la costa, ese mismo borde desde donde algunos miran el mar como si fuera infinito, pero no lo es. Para nosotros los sucrenses, la sardina no es solo un pescado, es fuente de sustento, cultura y equilibrio ecológico. Pero hoy no nos queda nada. Hoy me inspira el reportaje Venezuela suministra sardinas principalmente a Cuba, de la periodista Lisette Bond, donde denuncia que a pesar de la resolución número 04317 prohíba la exportación de sardinas para promover un abastecimiento interno en medio de una crisis alimentaria, se registra que entre 2021 y 2024 el 73% de la pesca y comercio de sardinas totales son enviadas a Cuba, dejando a la comunidad y a mi familia que vive de ello sin nada, sin gasolina, sin suministros, sin una sola sardina para llevar a sus hogares. En cambio, son explotados laboralmente con una remuneración de 30 bolívares, lo que representaba 0,64 centavos de dólar para julio de 2024. Puede que existan ciertos tratados, incluso intereses diplomáticos, pero ¿de qué sirven si nuestras propias leyes no se cumplen? El mar venezolano también está siendo saqueado, no con fuego como el Guaraíra Repano, sino con permisos silenciosos, con hambre disfrazada de política exterior. Como estudiante de estudios internacionales, sobrina y orgullosa hija de un país costero, propongo: 1. Establecer un área protegida en la zona para preservar el desarrollo y protección de las sardinas, implementando diversas reglas, normas y métodos para fomentar una pesca sostenible y responsable en el área. 2. Desarrollar un sistema de trazabilidad integral en Huaca e iniciar un programa de financiamiento para los pescadores locales, proporcionando recursos y materiales, monitoreo y registro del flujo de sus productos a lo largo de la cadena de suministros. 3. Crear una normativa de protección y custodia del pescador que garantice el respeto a su trabajo y su derecho a comercializar sus productos de manera autónoma. En caso de que una empresa procesadora desee contratar a un pescador, se deberá asegurar que reciba una remuneración justa y equitativa que refleje el valor de su trabajo y su aporte a la industria. Un país con mar no debería tener hambre. Por eso acudo a usted que tiene la oportunidad de marcar un cambio real. Puede ser nuestra voz en la COP30 o simplemente dar visibilidad a nuestros mensajes. No necesitamos palabras vacías, sino compromisos, datos y acciones concretas que nos ayuden a avanzar. El mar también se quema y la comunidad se consume, y sin usted pueden terminar apagados para siempre. Agradeciendo su atención y consideración, me despido. Muchas gracias por tomar en cuenta mi propuesta y también todas las propuestas que han dado los otros jóvenes ganadores, que bueno, somos escuchados finalmente. Gracias Valeria, y bueno, y felicidades también por encontrar esa conexión tan personal. Siempre es lo que buscamos que pase con esta iniciativa, con el concurso, que los jóvenes puedan conectar desde su emoción y también desde sus propias historias. Y muchísimas gracias por contarnos tu historia y tu testimonio y por vincularlo tan fuertemente con ese reportaje. Y bueno, te felicito, espero que sigas convirtiéndote como una replicadora de este mensaje y queremos, bueno, dejarte también compartir contigo un mensaje que la periodista Lisette Boom te dejó al respecto, bueno, de unas palabras para que las escuches y también su felicitación, así que vamos a compartirles con todos ustedes. Hola, mi nombre es Lisette Boom, periodista de investigación venezolana del portal Armando Info y también fui becaria del programa Ocean Reporting Network del Pulitzer Center. Para mí es un honor felicitar a Valeria Salazar por ser la ganadora del concurso de cartas
nuestra voz Hola en la Martina, ¿cómo COP30 estás? que Te saluda organizó Andrés el Centro Bermúdez, Polis. periodista del Centro Me Latinoamericano. siento muy honrada de que mi reportaje Venezuela se quita la sardina de la boca para dársela sobre todo a Cuba haya servido de inspiración para esta carta tan emotiva y tan bien articulada que toca una fibra muy sensible para los venezolanos, especialmente para los habitantes de la costa nororiental de Venezuela. Pues déjame decirte, Valeria, que esta carta también me sirve de inspiración para continuar nuestra labor de informar y de revelar lo que los poderes quieren mantener oculto, de seguir interpelando a los responsables de las irregularidades y de las malas gestiones que al final afectan a un colectivo mientras benefician a unos pocos. Tus líneas, Valeria, me conmovieron muchísimo, al igual que los testimonios de los pescadores artesanales que tuve la oportunidad de entrevistar en los pueblos sardineros del estado Sucre, porque a pesar de la situación tan precaria con la que trabajan, no dejan de sentir orgullo por su tradición y por la historia de la pesca de la sardina en Venezuela. Así que vaya un abrazo y muchas gracias por alzar la voz ante instancias internacionales para exhortar que se atienda este problema que tiene tanta vinculación con la crisis alimentaria en Venezuela. Así que felicitaciones de nuevo, Valeria. Felicidades, Valeria. Y bueno, espero que sigas convirtiéndote en una embajadora, que esto no termina acá, eso es también lo que el mensaje que queremos dejarle a todos ustedes, a todos los ganadores y a todos los participantes del concurso. Esto no termina acá, no termina en el proceso de que ustedes escriban una carta y se conecten con los reportajes, sino que se conviertan en finalmente agentes de cambio y puedan seguir llevando estos mensajes. Y ahora, bueno, Valeria, nada, no sé cuál va a ser tu acción o tus acciones de aquí en adelante. Pero bueno, espero que ya en los próximos... Muy Sí, honrada, de verdad, no sabía que iba a llegar a la reportera, pero sí, me emociona mucho. Y muchas gracias otra vez por la oportunidad y muchas felicitaciones a los ganadores también. Buenas noches. gracias a ti por compartir el testimonio. Y bueno, también vamos a ahora pasar a seguir compartiendo con ustedes al resto de los ganadores. Y bueno, para continuar, eh, quiero presentarles el otro reportaje que resultó ganador en la categoría de, digamos, de océanos. Y bueno, la historia que se usó para, digamos, para esta carta tan poderosa fue sobre el corredor interoceánico, una historia de imposición, despojo y violencia. Y bueno, el ganador de esta categoría, o la ganadora de esta categoría, fue Yuriko Márquez, de 21 años de edad, que se inspiró en la carta, bueno, digamos, se inspiró en el reportaje El Corredor Interoceánico, una historia de imposición, despojo y violencia. Y bueno, creo que Yuriko no llegó a conectarse hoy, pero sí me encantaría leerles un poco sobre su... Ah, aquí está Yuriko. A ver, ya levantó la mano por acá. Creo que te puedes, em, no sé si puedo habilitarte para que nos compartas Y un poco tu ya habilitamos a testimonio. Yuriko, qué bueno que alcanzó a lograr llegar. Buenísimo. Hola Yuriko, ¿cómo estás? Si me ayudas allí, Jonathan, para darle el, para Aquí que ya le he dado compartamos. permiso, ahora es panelista. Ah, pero va a volver a entrar hasta donde entiendo como panelista y así va a poder sumarse. Buenísimo. Bueno, voy a, mientras Yuriko se conecta y nos Ahí comparte creo su que ya se carta. sumó como panelista. Buenísimo. Igualmente voy a ir leyendo su biografía y contarles un poco sobre ella. Yuriko tiene 21 años de edad, es mexicana, es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora juvenil y gestora juvenil de desarrollo sostenible por UNICEF. También es finalista del tercer climatón de la UNAM con el proyecto Pintando el Aire. Yuriko también combina la escritura y la acción climática para cuestionar las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la crisis ambiental. Dice
que si el dolor se convierte en conocimiento y el conocimiento en acción, pueden hacer una revolución. Entonces, bueno, Yuriko, si estás por allí, nos encantaría igualmente conocer tu experiencia. Entendemos que es una carta que conecta muchísimo, bueno, un reportaje que conecta muchísimo contigo porque se sitúa y habla de México y, bueno, de, de toda una historia de violencia en torno a la construcción de este corredor interoceánico. Pero bueno, si estás por allí y nos cuentas un poco sobre tu experiencia escribiendo esta carta que te conectó con la historia y también nos permites escuchar de tu propia voz la carta. Bueno, estaremos súper felices de compartir contigo y escuchar tu testimonio. Así que espero que estés por allí y nos puedas compartir ok, para verte. Ah, aquí estás. Bueno, buenas tardes a todos. Me dio muchísimo gusto pues saber la noticia. La verdad no me lo esperaba, pero pues sí, justo la experiencia que tuve escribiendo esta carta, pues fue de cierta manera un poco de muchas emociones, ya que pues al final es algo que, ok, sí se está viviendo como a nivel nacional, pero pues creo que también desde mi comunidad lo estamos viviendo, ¿no? Que son estos ecocidios autorizados que al final pues nos afectan a todos. Entonces, pues para mí fue una oportunidad muy importante porque pues de hecho le he dedicado como mucho tiempo de mi vida a poder investigar estos temas acerca de ecocidios autorizados y demás. Entonces, pues para mí creo que alzar la voz fue sumamente importante y que pues me permitieran y me dieran pues la oportunidad de hacer esto, ¿no? Entonces, pues les voy a leer mi carta. Esta carta va dirigida a Inger Anderson, directora ejecutiva del PENUMA, y pues dice, le escribo para expresar mi preocupación por el impacto de los megaproyectos sobre los ecosistemas y comunidades de México. Desde niña he corrido entre pastizales y ríos, trepado árboles y escuchado el murmullo de las corrientes que atraviesan mi país. Aprendí que cada arroyo, cada bosque y cada ave son piezas de una red viva que sostiene la existencia. Hoy esa red se está rompiendo. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, se ha vendido como símbolo de progreso, pero detrás de su retórica se oculta un ecocidio, destrucción masiva de los ecosistemas, que amenaza a uno de los pulmones más importantes del país. El reportaje del Pulitzer Center sobre el corredor interoceánico de México muestra que, bajo el discurso del crecimiento económico, se esconde contaminación de agua y aire, infertilidad del suelo, deforestación masiva y muerte de la fauna. No se trata solo de proyectos lejanos, también afecta a nuestro entorno local. En mi municipio, Xilotzingo, hemos experimentado un asedio inmobiliario que amenaza bosques, ríos y tierras agrícolas. La construcción de autopistas, desarrollos industriales y residenciales transforma nuestras zonas verdes en lugares donde se compromete la salud humana y ambiental y se excluye a las comunidades de las decisiones sobre sus territorios. Esto refleja un patrón global, desarrollo sin justicia, progreso sin humanidad. El agua, nuestro bien más sagrado, es especialmente vulnerable. Manantiales y ríos que sostienen comunidades y ecosistemas son desviados, contaminados o privatizados. La biodiversidad se fragmenta y las especies pierden su hábitat. Tanto en Quilotzingo como en Oaxaca y Veracruz, la infraestructura, los megaproyectos, así como también los gobiernos corruptos que ignoran las leyes ambientales, facilitan el ecocidio, destruyendo ecosistemas y medios de vida, repitiendo un patrón que no podemos ignorar. Para enfrentar esta crisis, propongo acciones concretas que PENUMA puede impulsar en el marco de la COP30. Apoyar la tipificación del ecocidio como crimen internacional, respaldando con evidencia científica un marco vinculante que prevenga prácticas destructivas y proteja ecosistemas y comunidades afectadas. Esta propuesta se alinea con los esfuerzos ya impulsados por organizaciones internacionales como Stop Ecocidio. Fortalecer la participación comunitaria, asegurando que los pueblos indígenas y comunidades locales tengan un rol vinculante en decisiones sobre proyectos en sus territorios mediante asesoría técnica y programas de inclusión efectiva. Dirigir financiamiento climático a restauración y protección de defensores, canalizando recursos hacia la recuperación y apoyo a activistas que protejan ecosistemas y comunidades vulnerables. Crear y fortalecer una red internacional de guardianes del territorio, brindando apoyo técnico y profesional a comunidades que defienden la naturaleza, facilitando estrategias integrales de prevención y comunicación sobre impactos ambientales, fortaleciendo la acción colectiva a nivel local e internacional.
Inger Anderson. México y muchos países del sur global no necesitan más zonas industriales. Necesitamos zonas donde la naturaleza y las comunidades puedan prosperar. Confío en que, con su apoyo, estas propuestas ayuden a garantizar un futuro justo y sostenible para nuestras comunidades y ecosistemas. Y bueno, esa fue mi carta. Nuevamente les agradezco por abrir estos espacios donde pues realmente podamos alzar la voz, ¿no? Y hacer más allá de que solo conocer y demás, ¿no? A eso se enfoca mi frase, de que si conocemos pues podemos accionar para lograr cambios pues, significativos. Muchas gracias. Gracias a ti, Yuriko, y felicidades nuevamente digamos, por esa carta tan poderosa, por vincularte también, porque es un tema que creo que te impacta directamente ya siendo mexicana, entender esa realidad y tener esa preocupación es muy importante y también generar como un contrapeso a veces hacia estos temas que están importantes, los temas de transparencia también y de contrapeso, sobre todo en estos casos cuando se generan tantos impactos ambientales. Y nada, te felicito por esa carta tan poderosa y creo que sí, Jonathan creo que no quiere No, decir es algo. que estaba revisando y doble chequeando porque claro, como teníamos tantas invitadas hoy, Alejandra, que es la autor, la periodista que te inspiró en esta historia de los corredores interoceánicos, estaba o sea, confirmadísima para acompañarnos hoy en vivo y me escribió que no va a poder estar. Ya sabemos que esos periodistas corren un montón, pero te va a compartir un videito, un saludito pronto. De que muchas gracias, Yuriko, por tu carta, pero Alejandra también leyó ya tu carta, ya la tiene viva y por una eventualidad de último minutito no se pudo sumar, pero está muy presente de tu carta. Sí, entonces, bueno, pronto te haremos llegar ese mensaje, Yuriko, y también esperamos que ese premio te impulse a hacer una acción ambiental, sobre todo ya que tienes un perfil de hacer muchísimo activismo y de tener muchísima conexión con tu comunidad. Eso te inspira también a seguir convirtiéndote como embajadora de este tipo de iniciativas. Y bueno, muchísimas felicidades y bueno, espero que puedas seguir haciendo y conociendo y esparciendo tu trabajo tan bonito y tan noble. Bueno, seguimos con para presentarles entonces a nuestros ganadores, el resto de los ganadores en el concurso de cartas Nuestra Voz en la COP. Y perfecto, bueno, entonces ahora entramos en la categoría de clima y trabajo. Eh, y básicamente aquí también tuvimos a dos ganadores que, bueno, se centraron sobre todo en exponer estas historias y reportajes sobre el impacto del cambio climático sobre el trabajo también, sobre comunidades afectadas. Y bueno, nuestro primer ganador se inspiró en esta historia, el proyecto privado de carbono en el Pacífico colombiano que se traslapa con territorios afro. Y en esta categoría, pues ganó Martina Egas, de 17 años, y también les voy a compartir un poquito sobre la historia de Martina. Martina es ecuatoriana, nacida en la ciudad de Quito. Actualmente entrena tenis en la academia Ludo Tenis y es estudiante en el colegio La Condamine. Para ella, la naturaleza brinda seguridad y paz y dice que es muy importante que cuando considera que se encuentra digamos, en un estado o está pasando por alguna situación, la considera un refugio donde puede acudir. Y bueno, Martina digamos, como una representación bastante joven del concurso, pero también escribió una carta súper poderosa y está aquí acompañándonos también. Y nos encantaría, Martina, que nos compartas un poco sobre tu carta, qué te inspiró, cómo te sentiste en la experiencia de escribir esta carta y bueno, que también salga de tu propia voz, digamos, nos leas y nos compartas tu historia. Muy buenas noches a todos, me llamo Martina Egas, es un placer estar aquí presente. Quisiera agradecer por estas oportunidades que hemos tenido los jóvenes que nos encontramos aquí presentes, porque nuestras voces han sido escuchadas a través de estas cartas y sinceramente
escribir esta carta me inspiró debido a que hay muchas comunidades que son afectadas, pero a veces no son tomadas en cuenta y eso me da empatía y también quisiera que estas comunidades sean escuchadas y tomadas en cuenta, porque estas comunidades, al igual que pasó en el caso de Colombia, podría pasar no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica o en el mundo. Entonces voy a seguir. eh, Voy a empezar a leer mi carta. Estimado embajador André Correa del Lago, presidente de la COP30, me dirijo a usted como una joven ecuatoriana mostrando mi preocupación frente a la crisis climática acompañada de sus impactos sociales. Aunque hay varios proyectos con el objetivo de proteger bosques o reducir el cambio climático, algunos de estos proyectos terminan creando problemas sociales o legales. Uno de estos proyectos sería el proyecto Tángara Red, situado en el Pacífico colombiano, buscando conservar 14.200 hectáreas de bosque y manglares en el cual se ha vendido más de 1 millón de bonos de carbono. Sin embargo, investigaciones periodísticas tratan con líderes de unas comunidades afrocolombianas, donde afirman que las tierras implicadas en el proyecto Tángara se les fueron entregadas por el Estado colombiano en los 90. Se dio a cabo un desacuerdo de las comunidades afrocolombianas, diciendo que son territorios colectivos que les pertenecen. Por otro lado, la empresa Tángara Forest dice que las tierras son predios privados. Al no llegar a un acuerdo, se pasó a manos de la justicia. Los son valiosos tanto como para el ambiente y su gente. Pero, a pesar de que este conflicto tiene lugar en Colombia, me involucro al tener en mi país ecosistemas similares, como los manglares de Esmeraldas y el Golfo de Guayaquil, además de proyectos RED en la Amazonía. Comunidades de diferentes localidades podrán vivir los mismos conflictos si no se respetan los derechos de las comunidades y al no cuidar el medio ambiente. Habrán problemas sociales y ambientales afectando a nivel mundial. Para evitar estos conflictos junto a repeticiones futuras, propongo las siguientes medidas frente a esta situación. Mejor regulación del mercado de carbono en Latinoamérica, asegurando que todos los proyectos respeten los derechos colectivos y consulta previa. Crear un registro público de proyectos de red, que se verifiquen bien los datos de las tierras oficiales, de igual manera con los beneficiarios y compradores a los bonos. Distribuir de manera justa los beneficios destinados a un porcentaje directo a las comunidades que conservan el ecosistema. Impulsar proyectos de carbono gestionados por pueblos afrodescendientes e indígenas, evitando que intermediarios concentren los ingresos. Relacionar las acciones de mitigación con la justicia social, siguiendo los ejes prioritarios de la COP30 que buscan una acción climática que promueva bienestar en vez de desigualdad. Ya existen proyectos comunitarios en Ecuador y en otros países amazónicos que demuestran que es posible combinar conservación y justicia social. El objetivo de mi propuesta es fortalecer estas prácticas a nivel regional, para que América Latina sea un ejemplo de una acción climática inclusiva, justa y transparente. La COP30 es una gran oportunidad para mejorar las fallas de unos que otros. Creo que la acción climática debe ser respetada, justa e inclusiva. Gracias por su tiempo de atención. Espero que nuestras voces sean escuchadas en Belén y que se conviertan en compromisos concretos para ayudar al planeta. Atentamente, Martina Egas. Ay, muchísimas gracias, Martina. Bueno, súper poderoso tu testimonio. Además, debo decir que muy sorprendente también escuchar que estés tan conectada con estos temas, estos reportajes y que también hayas conseguido como esa relación tan personal con un tema bueno, eso es lo que siempre conectamos, bueno, digamos, como lo que siempre decimos en el concurso, que es importante que incluso aunque la historia no se dé en tu país, te puedas sentir como conectado y encuentres esa vinculación personal. Y es algo que tu carta tiene como eh, muy poderoso, muy presente también.
Entonces, bueno, te felicitamos. También lo mismo, la invitación es a que con ese premio puedas ejercer una acción ambiental en tu comunidad, en donde te sientas cómoda y siendo tan joven que empieces a conectarte con estos temas y bueno, te conviertas ya como en embajadora de llevar tu mensaje de conservación y de defensa, ¿no? Del territorio, que es muy importante, como lo dice tu carta. Entonces, bueno, muchísimas felicidades. Creo que también tenemos alguna sorpresita para ti y ya vamos a seguir compartiendo por acá. Muchas gracias. Hola Martina, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Bermúdez, periodista del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP y autor del reportaje en el que te inspiraste para escribir la carta a André Correado Lago. Quisiera agradecerte por haber leído el reportaje, por ayudarnos a compartir los hallazgos que hicimos ahí y que sobre todo son las preocupaciones de una comunidad que está enfrentando una situación muy injusta en su territorio y sobre Uy, creo que esto dejó de reproducirse, pero bueno, ese era el testimonio, Martina, un mensajito para ti de Andrés Bermúdez. Por desgracia se cortó a la mitad, pero bueno, básicamente era su felicitación y bueno, para que sepas que todo el equipo involucrado en esta historia leyó tu carta y se conectó con tus palabras. Y bueno, esa era una felicitación de Andrés que estuvo muy pendiente y te dejó ese mensajito y lo vamos a ir compartiendo también contigo para que lo tengas presente. Y bueno, que sigas muy inspirada y bueno, impulsando el cambio como lo has venido haciendo. Felicidades nuevamente, Martina. Muchas gracias por participar. Gracias por esta oportunidad. Bueno, seguimos entonces compartiendo el resto de los ganadores en esta categoría de clima y trabajo. Y bueno, tenemos también, por suerte, una carta escrita inspirada en el reportaje bueno, publicado en Amenaza Robot, llamado Cambio Climático, Movilidad y Desigualdad. Y bueno, esta carta es muy poderosa también porque resalta sobre todo los temas de desigualdad social generados a razón del cambio climático. Em, y bueno, es una carta súper poderosa que también queremos compartir con ustedes. Y la persona ganadora en esta categoría es Beatriz Salas. Que bueno, básicamente se inspiró en una historia súper poderosa, identificó muy bien también cuáles son las consecuencias bueno, del cambio climático sobre todo, y cómo puede afectar la desigualdad y bueno, en esas comunidades afectadas que describe el reportaje, y les voy a contar un poco sobre Beatriz. Beatriz es nacida en Riohacha, en La Guajira colombiana, y cuenta con una carrera universitaria culminada, una profesional graduada en Derecho, estudiante de Ciencias Políticas, líder afro en el distrito de Riohacha, con una gran experiencia en incidencia juvenil. Es parte del voluntariado Global Shapers, donde realiza actividades de gran impacto a nivel territorial enmarcados en las ODS, o bueno, como lo conocemos todos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Beatriz también está muy conectada con el cumplimiento de la Agenda 2030 y bueno, escribió una carta bastante, sí, como que inspirando bastantes acciones e iniciativas en torno bueno, a atacar la desigualdad causada y, bueno, producto de la emergencia climática. Y Beatriz, sé que estás por aquí también y quisiera que nos compartieras un poco de tu experiencia, de cómo te apasionaste por escribir una carta eh, sobre este tema y que, bueno, también nos leas un poco y nos des tu testimonio. Y sé que estás por acá para que nos puedas saludar. Hola, hola. Espero me estén viendo. Bueno, salí un poco a la calle para que la señal no molestara tanto. Les saludo a todos. Mi nombre es Beatriz Salas. Soy del departamento de La Guajira, de Riohacha, en Colombia.
donde los jóvenes literal nos estamos moviendo alrededor también de ese cumplimiento de la Agenda 2030, tratando de que, digamos, todo el tema del cambio climático también sea una responsabilidad no solamente de aquellos que hoy ostentan el poder, sino también de nosotros como sociedad civil. Y desde la experiencia que he tenido, para darle como un breve resumen antes de leer la carta, el territorio donde yo vivo es un territorio que históricamente ha sido vulnerado durante mucho tiempo, precisamente por las actividades ilegales que se realizan dentro del territorio. Y entre eso las grandes excavaciones, el tema del carbono, por eso conecté también mucho con la historia anterior, cómo todo eso nos viene afectando no solamente a nosotros los jóvenes, sino a generaciones por generaciones. Y ese es el contexto que nosotros seguimos viviendo dentro del departamento. Voy a leerles un poquito de la carta que fue, ya, bueno, aquí la tengo. Y bueno, estimada Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, le saluda Beatriz Salas Benjumea, una joven afro de Riohacha, La Guajire, líder comunitaria comprometida con la defensa de nuestro territorio y sus ecosistemas rurales. Me dirijo a usted para comentarle un poco lo que sucede en mi territorio. La Guajira tiene muchos ecosistemas rurales que se comprenden con manglares costeros, bosques secos, lagunas y humedales, y constituyen la columna vertebral de la biodiversidad, del clima local y del sustento de las distintas comunidades. Cabe resaltar que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aquí en Colombia, ha reconocido cerca de más de 2.000 hectáreas de bosques secos tropical en el departamento de La Guajira, como parte de su representatividad ecosistemática, lo que refleja el valor que tienen estos ecosistemas para la conservación y el equilibrio ambiental de nuestro país. A esto destaco de una manera muy especial el tema de los manglares, especialmente porque me encuentro en una zona costera como Riohacha, donde estos ecosistemas son parte esencial del paisaje y de la vida de muchas familias. Los manglares no solo representan belleza natural, sino que son barreras vivas que nos protegen de la erosión y del avance del mar, amortiguan un poco el oleaje durante las tormentas y guardan carbono que ayudan de alguna manera a mitigar los efectos del cambio climático. Además, entre sus raíces se cría gran parte de la vida marina que sostiene la pesca ancestral, actividad de la que dependen muchas familias y comunidades en el territorio. Su pérdida no solo sería ambiental, sino también cultural y económica, porque donde muere el mangle, también se debilita la posibilidad de vivir dignamente. Me preocupa profundamente que mi territorio enfrenta una crisis ambiental cada vez más evidente, marcada por la deforestación acelerada de los bosques secos y manglares, la sequía prolongada y la pérdida de biodiversidad local. En el reportaje Cambio Climático, Movilidad y Desigualdad de Miguel Ángel Dobrich y Gabriel Farías, se analiza cómo la crisis climática profundiza las brechas de desigualdad social y de género en Uruguay. La investigación demuestra que ante estos eventos climáticos extremos, las desviaciones de las rutas de ómnibus extienden sus tiempos de traslado, afectando no solo su puntualidad laboral, sino también su vida familiar. Lo anterior me parece importante mencionar, pues guarda una estrecha relación con la realidad de las comunidades rurales en mi departamento. Así como las trabajadoras domésticas en Uruguay ven limitada su movilidad y el acceso a oportunidades por los efectos de las inundaciones, en algunas zonas la deforestación y la degradación ambiental aquí en el departamento de La Guajira también profundizan esas brechas de desigualdad. Cuando se pierden los bosques, los manglares y las fuentes hídricas, son las mujeres, los campesinos y las familias indígenas que dependen directamente de los recursos naturales y son quienes más sufren. Es importante que construyamos una agenda sólida y participativa que permita hacer frente a la deforestación y la degradación ambiental en La Guajira. Desde mi experiencia territorial considero fundamental que esta agenda contemple las siguientes acciones. Primero, implementar programas de restauración ecológica participativa que involucren activamente a las comunidades locales en el cuidado y recuperación de sus ecosistemas. Segundo,
promover la plantación de especies nativas de manglar, bosque seco y vegetación ribereña a través de viveros comunitarios gestionados por la misma población. Tercero, brindar apoyo técnico y acompañamiento profesional que garanticen la adaptabilidad climática de las especies y la sostenibilidad de los procesos. Y cuarto, y muy importante, fortalecer el conocimiento ancestral y las capacidades locales, formando veedores ambientales con enfoque diferencial que integren los saberes tradicionales y ancestrales y la ciencia, para así poder proteger nuestro territorio. Cordialmente, Beatriz Sales. Bueno, felicidades, Beatriz. Felicidades por toda, bueno, digamos con todo, por todo ese esfuerzo que ya vienes haciendo desde tu activismo, desde tu acción social, y también por escribirnos y regalarnos esa carta tan poderosa. em, Escrita con mucho foco, con mucho propósito. Y bueno, la invitación es a que puedas realizar una acción ambiental, puedas seguir enfocándote y trabajar el liderazgo juvenil, que sé que estás muy vinculada al liderazgo en tu comunidad, en La Guajira. eh, y bueno, que puedas seguir transmitiendo ese mensaje de cambio y de acción, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en este caso, lo que nos explicas en tu carta, cómo conectar a esas historias con el cambio y las acciones y las medidas que se pueden hacer para contrarrestar el impacto climático. Entonces, bueno, te felicitamos, nos encanta que sigas impulsando acciones en tu comunidad, que seas líder, bueno, que te encargues de impulsar este activismo y también te tenemos una sorpresa importante. Y que queremos compartir con el resto de los asistentes del evento. Y es el testimonio, bueno, unas palabras que Miguel Ángel te dejó por acá. Estimada Beatriz, agradezco mucho su carta. Me emociona, pero muchísimo, que el trabajo que hacemos en Amenaza Roboto desde Uruguay haga eco en otras regiones de América Latina. Lamentablemente no la puedo acompañar en vivo, ya que cuando vea este video me voy a encontrar volando a Chicago. Voy rumbo a la conferencia llamada Science Writers, pero quiero darle mis felicitaciones. Le envío un gran abrazo, la felicito enfáticamente y espero que podamos tenerla como lectora, ya que en Amenaza Roboto se vienen nuevas investigaciones que también espero que sean de utilidad para diferentes comunidades de nuestro continente. Saludos desde Montevideo. Bueno, Beatriz, esas fueron las palabras de Miguel Ángel, espero te inspiran. Y bueno, nos encanta seguir, bueno, impulsando estas acciones y sobre todo conectándonos con jóvenes como tú que son líderes en sus comunidades y que también se encargan de impulsar estos cambios. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades a todos los ganadores. Gracias a ti. Y bueno, para finalizar, nos queda una última categoría, que es la categoría de bosques. Y bueno, básicamente en estas historias nos encargamos de repasar también los reportajes que están más vinculados, sobre todo situados en la Amazonía, que tienen que ver con ese pulmón vegetal en nuestros territorios. Y queremos presentarles finalmente a los dos últimos ganadores de esta edición del concurso de cartas Nuestra Voz en la COP30. Y bueno, para continuar con la agenda del evento, pasamos entonces a una historia, digamos, a la carta, eh, una carta súper poderosa que se inspiró en este reportaje Un futuro sin glaciares. Eh, y bueno, para presentarle finalmente a la ganadora de esta edición, queremos presentarles a Andrea Sánchez. Andrea Sánchez tiene 23 años de edad. Nació y creció en Mérida, Venezuela, entre la ciudad y las montañas, donde aprendió a respetar y amar la naturaleza. Le apasiona contar historias que tengan el poder de cambiar realidades. Como les comenté, tiene 23 años y estudia comunicación social en la Universidad de los Andes. Andrea se inspiró en este ensayo fotográfico Un futuro sin glaciares y es súper poderoso porque
Como ustedes pudieron notar en la edición de este concurso, no solamente tenemos reportajes escritos, documentales, videos, sino también ensayos fotográficos bueno, que ayudan a que ustedes se conecten con estas historias, no solo a través de los textos, sino también de las imágenes y del audiovisual. Entonces, Andrea, sé que estás por acá. Queremos finalmente escucharte, escuchar tu carta, saber cómo fue tu experiencia eh, participando en el concurso y bueno, ¿cómo te sientes? Felicidades. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Andrea Sánchez, soy de Mérida, Venezuela. Aquí nací y crecí. Primero, pues como experiencia, quiero decir que es muy importante que nuestros trabajos o todo lo que hagamos, como les dije, transformen realidades. Como estudiante de comunicación social, creo que es algo fundamental que me han inculcado. Fue realmente un trabajo muy grande que me llevó a descubrir que los problemas ambientales están en todos lados. Eso era lo que yo veía cuando leí los reportajes y escogí precisamente un futuro sin glaciares, donde yo vivo. Aquí en Mérida, todo, la cultura, la economía está relacionada con nuestras montañas. Estamos muy arraigadas a ellas. Entonces era algo que yo sentía o decía, yo debo contar esto. Me empecé la investigación con mis profesores, con todos mis mentores, con Liliana, que fue precisamente la que me dio el curso. Entonces allí descubrí una realidad muy poderosa, porque sí, uno de nuestros últimos glaciares se derritió el 50% en 4 años y eso me llevaba a decir, wow, o sea, no estamos conscientes de que el impacto ambiental es muy fuerte. Entonces luego con la investigación me di cuenta de que era urgente, de que los cambios son necesarios, que tenemos que tomar acciones y fue cuando decidí escribir esta carta que ahorita se los voy a leer. Aquí va. Dice, estimado ministro de Ecosocialismo, señor Ricardo Molina, le escribo desde la eterna ciudad de las nieves, la misma que don Tulio Febres Cordero retrató en su historia hace 130 años, con las 5 águilas blancas en honor a nuestros picos blanquitos. De aquí soy, de la cadena montañosa más importante de Venezuela, la Sierra Nevada de Mérida. En el ensayo fotográfico Un futuro sin glaciares, publicado en la revista Harvard Review of Latin America, se muestra cómo en la Cordillera Blanca de Perú el agua de los ríos ha sido contaminada por un drenaje ácido que soltaron las rocas tras la exposición que se generó por el deshielo progresivo que están sufriendo sus glaciares. Esos ríos, que con su azul dieron lugar a grandes asentamientos, ahora solo dejan tonos amarillos y una gran incertidumbre en los pobladores que se han quedado sin su principal fuente para subsistir. Siento el dolor de Perú, porque el problema ya está en casa. Mérida se quedó sin glaciares. La Corona, el último en descongelarse, perdió el 50% de su superficie en tan solo 4 años y se convirtió en un parchecito que destila el fin de su vida. El retroceso de los glaciares en nuestra ciudad a su vez está obligando a una sucesión vegetal y animal en las especies para adaptarse a las nuevas temperaturas. Esta alteración acelera la pérdida de los humedales y turberas, que son las principales reservorios hídricos de la región andina de Venezuela. La consecuencia directa de estos cambios es la vulnerabilidad crítica de nuestro suministro de agua dulce y la degradación irreparable de la vida del páramo. Es por eso que entendiendo que nuestras acciones pueden mitigar los daños ocasionados por los efectos del calentamiento global, propongo las siguientes medidas. 1. Dar a los agricultores capacitaciones técnicas para que se inicie una transición agroecológico y se adopten prácticas sostenibles que eviten el drenaje de humedales, la erosión de los suelos y la contaminación del agua. 2. Reforzar la vigilancia y las prohibiciones en áreas protegidas para que los visitantes no boten basura ni dañen los ecosistemas, sino que se promueva un turismo amigable. 3. Organizar grupos participativos para acercar, cuidar y restablecer los humedales que se encuentran en peligro. 4. Implementar charlas, talleres y campañas de sensibilización para educar a la población sobre la importancia del páramo como fuente hídrica y por qué debemos ser sus guardianes. Hoy somos parte de una cordillera andina con dificultades que se reflejan el daño que le hemos hecho a nuestro planeta. Aún estamos a tiempo de empezar a trabajar y lograr un cambio global que empiece desde lo local. Le agradezco por su tiempo y espero que estas medidas sean tomadas en cuenta porque nuestro futuro está en nuestras manos. Atentamente, Andrea Sánchez. Felicidades, Andrea. Muchísimas Muchísimas felicidades gracias.
Y qué poderosa tu carta también, porque como dice Andrea, pues Mérida, sí, en Venezuela es, sí, la principal, digamos, una de las principales ciudades y estados andinos del país y ya es el primer caso, el primer lugar de Latinoamérica en quedarse sin glaciares por causa de la emergencia climática, del cambio climático y esta carta de Andrea es súper poderosa porque, bueno, retrata una situación que lamentablemente ya es irreversible, pero también sirve como inspiración para, sobre todo los países andinos que también enfrentan este tipo de amenazas en un futuro. Es muy importante también que temas como este se hablen y se negocien en la COP30, que los jóvenes entiendan también, que toda la población en general entienda qué se puede hacer, cómo se puede conectar, informarse mejor y impulsar Ujú. iniciativas. Entonces, bueno, Andrea, te felicito por estas palabras tan sentidas y por este mensaje tan poderoso. Y Marco también te dejó un mensaje para que lo compartamos con todos bueno, los participantes del día de hoy y contigo, sobre todo como ganadora. Y también, nada, te dejo abierta la invitación a que uses ese premio para impulsar una acción ambiental que tenga impacto en Mérida, en tu comunidad y bueno, sobre todo eh, que se enfoque en llevar mucho más este mensaje hacia donde se necesita que llegue, ¿no? Muchas gracias. Felicidades. Pues ahora vamos a compartir el audio que te dejó Marco. Hola Andrea, ¿cómo estás? Felicitaciones por este merecido reconocimiento. Leí tu carta y es una poderosa muestra de conciencia ambiental, el amor por tu tierra y el compromiso por el futuro del planeta. Leyendo veo que expresas con sensibilidad y claridad la urgencia de proteger nuestros ecosistemas andinos. Enhorabuena por este logro y por contribuir con tu mensaje a la construcción de un futuro más sostenible para todos. Muchísimas gracias, Melanie, muchísimas gracias, Marco, y a todos. Soy una fiel creyente de que nosotros podemos crear el cambio, está en nuestras manos y juntos con el periodismo, con la comunidad, llevando la información y trabajando, podemos crear quizás no lo irreversible, pero sí proteger aquello que todavía está en nuestras manos. Muchas gracias. A ti, felicidades, Andrea. Gracias por Gracias. conectarte. Y bueno, finalmente ya nos queda una sola, sí, una sola posición en este concurso, un solo ganador. Y bueno, finalmente también queremos conocer esa historia, escuchar esa carta y presentarlo, sobre todo en esta categoría que es bastante amplia, ¿no? Que es como los bosques, la categoría de bosques. Y bueno, finalmente quiero presentarles a el ganador en esta edición del concurso de cartas, Nuestra Voz en la Copa, el último, finalmente al último ganador de estos $250 en la categoría Bosques. Y bueno, finalmente tenemos esta historia. El tiempo es agua. Una alianza indígena transfronteriza trabaja para salvar la Amazonía. Y bueno, esta carta es súper inspiradora. Ya les comento por qué y quién es el ganador. Y el ganador es Kelvin Criollo, de 24 años de edad, que bueno, se inspiró en este súper reportaje. Y bueno, también tenemos a Kelvin acá conectado con nosotros y para contarles un poco sobre la historia de Kelvin, pues como les comenté, tiene 24 años, es de la nacionalidad Siona en la Amazonía del Ecuador. Actualmente cursa una licenciatura en Derecho en la Universidad Católica de Cuenca y una segunda carrera en Administración en Ixtepuse, en el Amazonas. Bueno, Kelvin está motivado por el deseo de fortalecer la defensa de los derechos de su pueblo y de la naturaleza, y como dirigente juvenil electo de ONICE y líder en la CONFEINAE, dedica su energía a promover la unidad y el bienestar entre los pueblos indígenas amazónicos. Kelvin, sé que estás por acá. Bueno, primero que todo, felicidades. Gracias por compartir este testimonio, esta carta. Y bueno, queremos saber de ti, de tu experiencia, de tu trabajo como líder joven indígena en un territorio amazónico y bueno,
qué te inspiró a escribir esta carta y también a conectarte con este reportaje. Sí, gracias, Melanie, y a todo el equipo que conforma este concurso. Bueno, no está de más, mi nombre es Kelvin Criollo, soy de la Amazonía ecuatoriana, de la nacionalidad Xiona, y es grato estar en este espacio y sobre todo haber presentado esta carta, dar a conocer la situación en especial de la Amazonía ecuatoriana y enfocarnos más al noroeste, que es Sucumbíos, la provincia en donde pertenezco, y a la comunidad. Y es bueno mencionar en este espacio que mi nacionalidad lleva un proceso ya de 32 años siguiendo un proceso legal hacia una transnacional que es Texaco Chevron, y es el tema petrolero, la contaminación como tal. Cuando tuve la oportunidad de redactar esta carta, tuve un montón de sentimientos encontrados a poder redactar desde qué perspectiva, porque desde el derecho pude haber dicho un montón de cosas en relación a lo que tiene Ecuador en avances, pero lo decidí escribir desde aquel niño que, salió de una comunidad sin oportunidades con un sueño de querer defender a su territorio. Entonces, recordar a mis abuelos sobre todo la enseñanza de esa conexión que tenemos con la naturaleza. Y por lo tanto, durante este tiempo que llevo como dirigente, me he enfocado en que la juventud es un grupo estratégico y es quienes tienen que liderar y estar al frente o formando parte de estos procesos como tal. Entonces es grato y de mi parte muy feliz de poder haber contribuido con esta carta, presentar a mis autoridades aquí en Ecuador y sobre todo no tenía ni idea de que iba a llegar entre los 500 a ser uno de los ganadores. Me sorprendió. No había revisado ni el correo hasta que a lo último tuve que conectarme. Entonces, más bien, gracias a todo el equipo de Aguayo Lab y a los jueces quienes revisaron también esto. Gracias. Bueno, doy lectura a la carta. Disculpen de la emoción. Eh, bueno, la carta se titula Remando por bosques inundados y lagunas vivas. Va dirigido a dos ministerios de aquí de Ecuador, la señora Magíster María Luisa Cruz, ministra de Ambiente, Agua, Transición Ecológica, o más conocido como MATE, a la señora Magíster Inés Manzano, ministra de Energía, Minas, MEN, en siglas es MEN. Les saludo con respeto y esperanza desde el noroeste de la Amazonía, territorio ancestral de mi pueblo Xiona. Soy Kelvin Criollo, joven indígena que desde niño ha aprendido a valorar los bosques y ríos que son la esencia misma de nuestra cultura, espiritualidad y vida. Escribo estas palabras con la voz y el compromiso de mi generación, deseando que lleguen a quienes tienen la responsabilidad de proteger lo más preciado que tenemos, nuestros bosques y lagunas. Crecí acompañado de mis abuelos, guardianes del conocimiento y sabios líderes de nuestra nacionalidad, quienes me enseñaron que Jairá, Laguna Grande en Baicoca, no es solo agua, sino corazón de nuestra tierra y alma de nuestra identidad. Allí descubrí cómo nuestra conexión espiritual con la naturaleza guía nuestros pasos y fortalece nuestra lucha diaria para conservar el bosque y la diversidad que lo habita. Sin embargo, hoy veo con profundo dolor cómo este bosque, fuente de vida y cultura, está siendo amenazado. Las políticas extractivistas han contaminado nuestros ríos y destruido las fuentes hídricas, provocando que la laguna se seque y que muchas especies desaparezcan. Este daño ambiental no solo mata la biodiversidad, sino también nuestra esencia espiritual y el derecho a una vida digna como pueblos originarios. El tiempo es agua. Artículo dedicado a dos líderes indígenas, Domingo Peas y Bryce Pérez. Disculpen. Bueno, el tiempo es agua. Artículo dedicado a dos líderes indígenas, Domingo Peas y Bryce Pérez, con quienes me identifico y comparto una profunda preocupación. En nuestra tierra, el tiempo se nos escapa. Por eso, hago un llamado urgente para nuestras voces sean escuchadas. Somos quienes habitamos y protegemos cada árbol, cada río, cada forma de vida en el bosque y las cuencas sagradas de la Amazonía. En virtud del artículo 57 de la Constitución, que consagra los derechos colectivos, y el artículo 71,
que reconoce los derechos de la naturaleza. Nuestra lucha trasciende lo humano y se convierte en un compromiso con todos los seres que habitan en este territorio. Los peces, las aves, los delfines, los jaguares y la infinidad de vidas que dependen del delicado equilibrio del bosque. Proteger la Amazonía es salvaguardar la vida en su totalidad y preservar la herencia de nuestras futuras generaciones. Por ello, con profunda convicción y respeto, les invito a asumir estas responsabilidades y atender las siguientes peticiones. Primero, protección legal y efectiva de las fuentes hídricas, solicitar la declaración y el resguardo de las nacientes y fuentes de aguas, garantizando la participación directa de los pueblos indígenas y su gestión y vigilancia. Segundo, monitoreo ambiental público y sanción a empresas contaminantes, proponer la creación de un sistema transparente que permita el monitoreo participativo de las actividades extractivas y la aplicación rigurosa de las sanciones a quienes dañen el entorno. Tercero, restauración ecológica con saberes ancestrales y desarrollo sostenible, impulsar programas estatales para recuperar territorios degradados, integrando el conocimiento indígena y promoviendo economías sostenibles que beneficien a las comunidades. Agradezco profundamente la oportunidad de compartir nuestra experiencia y compromiso con la confianza de que estas palabras sean acogidas con el corazón abierto y la voluntad de transformar la realidad. Los bosques y lagunas amazónicas no son solo recursos naturales, son territorios vivos con memoria y futuro que necesitan protección urgente. Atentamente, Kelvin Priollo, dirigente de la Juventud de la UNICEF. Gracias. A ti, muchísimas gracias, Kelvin, por ese poderoso territorio. Bueno, eres representante bueno, el liderazgo indígena en territorio, que, bueno, siempre es un trabajo muy admirable, con muchísimo esfuerzo, digamos, muchísima convicción también. eh, y bueno, reconocemos y sabemos del trabajo que también vienes haciendo como joven, sobre todo de preservar bueno, la cultura de los pueblos originarios y también de luchar por el territorio que bueno, de primera fila, ¿no? En primer lugar. em, y bueno, te felicito y estamos muy felices por haber recibido tu carta tan poderosa. Te felicitamos también por tu trabajo y por lo que vienes haciendo en Ecuador y como líder indígena, como joven. Y bueno, creo que es muy importante que continúes con tu labor y que te conectes, que recibas y impulses una acción ambiental también en tu comunidad y que sigas haciendo lo que haces. Y bueno, tenemos acá a Frances conectado, a ver si está por aquí. Sí, para que te salude un poco. Él es el periodista, em, digamos, que ayudó a construir y a generar este reportaje en el cual te inspiraste para escribir tu carta. Entonces, bueno, aquí lo tienes y bueno, adelante, Francis, para que le des unas palabritas allí a Kelvin. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas felicidades, Kelvin, por tu magnífica carta, una carta muy bien escrita, muy bien estructurada, y por fijarte en el reportaje que hicimos en el Perú y en Ecuador, en el sur, en este caso, no en el noroeste como estás tú, pero con esta idea poderosa de estos líderes indígenas que nosotros, digamos, seguimos en su trabajo, de que la Amazonía es un ser vivo y que tiene una conexión espiritual con el mundo indígena. Esto es muy importante, muy relevante. Tú lo dices muy bien en tu carta, y con la importancia de que tienen precisamente el agua y los ríos en la Amazonía. Sin el agua y sin los ríos, la Amazonía se muere y no se conecta. Y el reportaje que hicimos nosotros se vio muy claro que en una situación de sequía y contaminación del río, la Amazonía se muere. Por lo tanto, muchísimas felicidades, Kelvin, por esta magnífica carta. Mucha fuerza para tu trabajo y mucho, digamos, ¿no? Transmitirte la importancia que los mismos estos líderes que citas en la carta, Bryce, que es un líder One Piece, y Domingo, que es un líder Achuar, tienen esta preocupación por las nuevas generaciones,
por cómo los jóvenes indígenas tienen que seguir esta lucha ancestral y que conozcan bien la herencia de sus padres, de sus abuelos, y trabajen en simbiosis con la Amazonía para un futuro mejor para todo el planeta, porque salvar la Amazonía es salvar el planeta entero. Pues muchísimas felicidades y mucha suerte en tu lucha y en tu vida. Gracias, Francis. Un gusto. Gracias a todos. No, bueno, y finalmente gracias a todos también por conectarse. Antes, ya vamos a ir cerrando esta ceremonia de premiación. Pero igual quería recordarles por acá que al momento de nosotros también elegir a los ganadores, tenemos estas tres categorías. Teníamos digamos, a dos ganadores por cada una de las categorías, pero también quisimos hacer un reconocimiento especial a los finalistas en esta edición del concurso. No sabemos si están conectados, pero también queremos felicitar a María José Ollaga, a Julibet Román Arrieta, a Julián Andrés Figueroa, a Janine Peralta, a Paula Rosales y a Liribet Díaz, todos ellos finalistas en esta edición del concurso de cartas, cada uno con una carta también muy poderosa, centrada en diversos reportajes también, y que ustedes van a poder consultar y leer sus cartas finalmente en nuestra entrada de blog, en el Pulitzer Center, que vamos a estar publicando la próxima semana, donde vamos a tener una recopilación tanto de las cartas ganadoras como de las cartas finalistas. Y bueno, este grupo de finalistas va a recibir ese reconocimiento, la publicación de esa carta, y también la siembra de un árbol en territorio, gracias a ese esfuerzo y a ese, digamos, a la calidad de sus cartas, ¿no? Y bueno, la invitación finalmente es que nos vemos en 2026. Desde Aguayo Lab y el Pulitzer Center queremos agradecerles a todos por participar, por haber formado parte en esta edición del concurso, por haber centrado estas historias tan poderosas en torno bueno, lo que se va al evento histórico que por primera vez se celebra en nuestra región, la COP30, y esperamos que esas cartas resuenen, lleguen a los tomadores de decisión, que ustedes puedan seguir trabajando y conectándose con estas historias y convirtiéndose en replicadores del mensaje, ¿no? En, en personas que impulsen el cambio social, que impulsen sobre todo contrarrestar las consecuencias de la emergencia climática en la región y que, bueno, puedan seguir insistiendo en un cambio real, en un futuro sostenible y en una región mucho más, bueno, conectada con la naturaleza y con su protección. Entonces, bueno, la invitación a todos los que participaron este año es que puedan seguir participando en las próximas ediciones. Y bueno, les felicitamos y les invitamos a que nos acompañen en la iniciativa que vamos a estar impulsando el año que viene. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Feliz tarde, feliz noche y bueno, que sigan transformando bueno, el periodismo en impacto. Hasta luego. Gracias. Un gusto. Muchas Chao. gracias, que tengan una linda noche. Muchas gracias a Igualmente. todos. Feliz noche. Chao.